Tres niños, apenas pastores, estaban frente al fin de los tiempos. Lo que vieron en Fátima en 1917 no fue un juego, fue un aviso urgente del cielo que todavía nos hace temblar. Lucía, Jacinta y Francisco no buscaban fama, eran pobres, analfabetas, pero la Madre de Dios los eligió a ellos. Pero espera, porque lo que le pidieron que guardaran en silencio es lo más terrorífico de todo. La Virgen les mostró el infierno. Te lo juro, no es metáfora. Lucía describió un mar de fuego y almas gritando. Para mí, esto es lo más perturbador, saber que el cielo es real, pero el abismo también lo es. Ese fue el primer secreto. ¿Te imaginas a tres niños viendo eso? La mayoría de la gente piensa que son solo historias de iglesia, pero aquí viene lo más loco. Ellas sabían que vendría una guerra mundial. La Gran Guerra estaba en pleno apogeo. Mientras el mundo se mataba, los niños recibían instrucciones precisas. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Guardar silencio o gritarle a todos la verdad? El tercer secreto fue el más guardado. Hubo especulaciones durante décadas. ¿Era el fin del mundo o un ataque al Papa? La realidad es que el Vaticano mantuvo esto bajo llave por una razón muy específica. Llegó el 13 de octubre. 70.000 personas estaban allí. No esperaban nada, solo barro y lluvia. Pero el cielo tenía otros planes, y lo que pasó ese día desafía toda explicación lógica. El sol comenzó a bailar, se desprendió del firmamento y zigzagueó hacia la multitud. La gente cayó de rodillas pensando que era el fin. ¿No te parece extraño que no existan registros científicos que refuten esto? Segundos antes estaban empapados por la lluvia. Segundos después su ropa estaba seca. La tierra también. Es un dato poco conocido que incluso los periódicos ateos de la época tuvieron que admitir que algo inexplicable ocurrió. Lucía escribió el secreto, lo puso en un sobre y prohibió abrirlo hasta 1960. ¿Por qué 1960? Porque decía que entonces sería más claro, y aquí las cosas se ponen oscuras. El Papa leyó el documento y, según cuentan, casi se desmaya. Lo guardó de nuevo. ¿Qué vio que lo dejó aterrorizado? Muchos creen que fue el anuncio de una apostasía masiva dentro de la misma iglesia. La Virgen habló de Rusia, pidió su consagración. Si no se hacía, sus errores se esparcirían por todo el mundo. La historia del siglo XX parece darle la razón, ¿no crees? El tercer secreto finalmente se reveló en el año 2000. Muchos se decepcionaron, esperaban aliens o el fin del mundo. Pero el documento hablaba del atentado contra Juan Pablo II. Espera, porque esto se pone peor. La bala que hirió al Papa encaja perfectamente en la corona de la Virgen de Fátima. La ciencia no puede explicar cómo la trayectoria de esa bala no fue mortal. Francisco y Jacinta murieron pronto, tal como ella les dijo. Lucía vivió para contarlo todo. Fueron niños corrientes, pero su fe movió la historia entera de nuestra humanidad. La pregunta sigue ahí. ¿Estamos cumpliendo lo que ella pidió? Muchos lo han olvidado. Otros creen que Fátima es solo un recordatorio de que nuestra libertad depende de nuestra oración. Te lo juro, investigar esto me dejó pensando. No es solo historia antigua, es una llamada de atención directa a tu conciencia. ¿Crees que todavía estamos a tiempo de cambiar el curso de las cosas? Fátima no terminó en 1917. Fátima vive cada vez que alguien elige la fe sobre el caos. Si esto te hizo reflexionar, mantén la oración constante. Suscríbete y comparte, porque la verdad necesita ser contada. Lucía no podía dejar de temblar. Lo que vio en aquel momento le quitó el sueño por años. El infierno. Ella dijo que era un mar de fuego donde caían almas como brasas.
Te lo juro, es una imagen que se te clava en el alma. Pero entonces el horror se detuvo. Ella apareció. La calma regresó al campo de repente. La Virgen les pidió rezar el rosario cada día. Tú tendrías la disciplina de hacerlo diariamente si tuvieras miedo de lo que vendría. Pero aquí viene lo más loco. La gente no les creía. Los llamaban mentirosos en todo el pueblo. Hasta el 13 de octubre. Ese día, el sol no se quedó quieto. La verdad es que miles lo vieron moverse como una rueda de fuego. El suelo estaba empapado, pero sus ropas se secaron en segundos. Un detalle que casi nadie menciona en los libros de texto. Francisco sabía que moriría pronto, y así fue, solo 3 años después de las visiones. Lucía escribió el tercer secreto. El Vaticano lo guardó bajo llave por décadas. ¿Por qué esconderlo tanto tiempo? Se habla de un obispo vestido de blanco cayendo. Muchos creen que fue el atentado al Papa Juan Pablo II. Rusia, la conversión, el fin de la guerra, todo estaba en sus palabras. No me lo vas a creer, pero el tiempo confirmó sus advertencias. Ella pasó el resto de su vida en clausura. Esto es lo que más me impresiona. Nunca buscó fama, solo obediencia. Mientras el mundo ignoraba a 3 niños, las fronteras de Europa colapsaban tal como ella dijo. Vivimos tiempos distraídos, pero ¿estamos realmente preparados para lo que sigue? Fátima no es solo historia, es un recordatorio de que algo más grande nos observa. Espera, porque hay una pregunta que nadie se atreve a contestar sobre el mensaje final. La verdadera respuesta no está en el secreto, sino en nuestra capacidad de convertir el corazón. Al final, su corazón triunfará. ¿Te atreves a ser parte de ese cambio? Suscríbete para seguir profundizando. Lucía no podía dejar de temblar. Lo que vio en aquel momento le heló la sangre. Vieron un mar de fuego bajo la tierra. Fue una revelación brutal. ¿Tú qué habrías hecho al sentir ese abismo frente a ti? Ella les mostró el destino de las almas. Para mí, esta es la parte más perturbadora de todo el relato. Los pequeños guardaron silencio por meses. No era un juego, era un peso insoportable. Años después, Lucía escribiría el tercer secreto. Pero, ¿sabías que el Vaticano no lo reveló de inmediato? Mira, la verdad es que muchos pensaron que el secreto hablaba de una guerra nuclear inminente. La gente rezaba sin parar. Tenían miedo. Te lo juro, el ambiente en Fátima era de pura tensión. Entonces llegó el 13 de octubre. El sol comenzó a girar. No me lo vas a creer. 70.000 personas lo vieron. Ateos, científicos, campesinos. Todos cayeron al suelo. Había llovido todo el día, pero al terminar, la ropa estaba seca. ¿Cómo explicas eso con lógica humana? Lucía vivió para verlo todo. Pero el mensaje principal seguía siendo el mismo: conversión. Ella insistía en que Rusia se convertiría, y años después, el muro de Berlín cayó. Espera, porque esto se pone peor. El tercer secreto hablaba de un obispo vestido de blanco. Muchos vieron en el atentado a Juan Pablo II el cumplimiento de esta profecía. Ella murió en 2005.
nunca cambió su versión. ¿No te hace dudar del escepticismo moderno? La historia de Fátima es una advertencia, algo que el mundo decidió ignorar. El misterio permanece en la Iglesia. Es una llamada urgente a la oración diaria. ¿Y tú? Después de saber todo esto, ¿crees que el cielo sigue enviando señales? Medítalo. Lucía estaba sola. Escribía lo que nadie debía saber todavía. El tercer secreto era una carga demasiado pesada. Fue entregado al Vaticano en 1957. ¿Sabías que el sobre original tiene una mancha de tinta que la misma Lucía admitió no saber cómo apareció? Cuando los papas lo leyeron, el silencio fue total. La verdad es que me aterra pensar qué sintieron al abrirlo. La visión hablaba de un obispo vestido de blanco que caía herido. ¿Te imaginas el impacto de leer tu propia muerte inminente? El atentado de 1981. Algunos dicen que la profecía se cumplió. Pero mira, la sangre no llegó a derramarse como indicaba la visión. El ángel gritaba, penitencia. No es un cuento de hadas, es una advertencia real. ¿Crees que el mundo ha escuchado realmente ese llamado? Vivimos como si no pasara nada, pero el secreto sugiere algo mucho peor que un simple atentado. Ella lloraba por nosotros, no por los pecados de otros, sino por los tuyos y los míos. Espera, porque aquí viene lo que realmente me quita el sueño. Las apariciones no fueron solo sobre paz. Se trata de una batalla espiritual por cada alma. La humanidad está en juego en este preciso instante. Las profecías de Fátima son el reloj que marca nuestra cercanía al abismo. Lo sientes. Todo está acelerándose. Jacinta, la más pequeña, dijo que el pecado que más almas lleva al infierno es el de la carne. Eso es dogmático y radical. No hay medias tintas. O eliges la luz o te pierdes en lo que ellos vieron en esa visión del infierno. Te lo juro, hay reportes de archivos locales que nunca salieron en las noticias sobre el terror que sintió la gente ese día. El sol bailó ante 70,000 personas. ¿Qué explicación técnica justifica eso sin recurrir a lo sobrenatural? Incluso los ateos más feroces cayeron de rodillas gritando misericordia ese día. Mira, nadie podía escapar de la realidad. Tu arma contra la oscuridad no es el miedo, es la oración. ¿Vas a seguir ignorando lo que ocurrió en Portugal? La historia aún no termina. Arrodíllate, pide perdón y confía. Si esto es cierto, el tiempo se acaba. ¿Qué harás hoy? Lucía no podía dejar de temblar. Lo que vio en esa visión le desgarró el alma. El infierno no era una metáfora, era un lugar real de tormento eterno. Jacinta y Francisco lloraban sin consuelo. La verdad es que, para un niño, presenciar la desesperación de las almas
es algo que te marca de por vida. Pero ella apareció de nuevo, y con una voz dulce les dio la clave para detener ese horror. Te lo juro, la simplicidad de su remedio es lo que más me perturba hoy en día. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar al ver algo tan terrible? Espera, porque esto se pone peor. La Virgen advirtió sobre la caída de imperios antes de que nadie lo imaginara. Ella habló de una guerra que pronto llegaría a su fin, pero otra peor empezaría después. La conversión de Rusia. Nadie entendía qué significaba esto en 1917, cuando el mundo era muy distinto. Muchos creen que el tercer secreto fue alterado, pero ¿realmente tenemos acceso a la verdad completa? Lucía escribió lo que le faltaba. Lo guardó bajo llave, bajo una obediencia que pocos podrían comprender. No me lo vas a creer, pero el Archivo Vaticano custodiaba este papel durante décadas como un tesoro sagrado. El atentado contra el Santo Padre. La visión describía a un obispo vestido de blanco, cayendo al suelo. Y el 13 de octubre, el cielo hizo algo que la ciencia todavía intenta explicar con teorías mediocres. El milagro del sol fue visto por 70.000 personas, incluso por los escépticos más recalcitrantes de la época. No hay dato estadístico que explique cómo miles de personas vieron lo mismo, al mismo tiempo, sin coludirse. La gente quedó atónita. Muchos se convirtieron en ese instante. ¿Crees que hoy volveríamos a tener esa fe? Lucía se fue, pero dejó un legado que sigue desafiando la lógica del hombre moderno. La advertencia está hecha. Estamos listos para escucharla. No dejes que la llama de tu fe se apague con el ruido del mundo. La verdad es que, tras años de silencio, Sor Lucía tenía el secreto más pesado sobre sus hombros. La Iglesia le ordenó guardarlo bajo llave, pero el peso del mensaje era insoportable. El tercer secreto, escrito en una sola hoja, un papel que definiría el curso de la historia moderna. Pero, ¿qué contenía realmente? Mira, no me lo vas a creer. La visión mostraba a un obispo vestido de blanco cayendo tras una ráfaga de fuego. Lo que más me perturba es la precisión de lo que vendría. El atentado contra el Papa en 1981 encaja demasiado bien con estas líneas. Pero espera, porque la historia se pone todavía más oscura. No se trata solo de política o balas, es una advertencia espiritual que pocos quieren escuchar hoy. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar, habiendo visto el abismo? Poca gente sabe que Lucía insistió en que el rezo diario del rosario era la única defensa real. No es solo un objeto de madera, es un arma. El milagro del sol de 1917 fue presenciado por 70.000 almas. No fue alucinación. La ropa mojada de la gente se secó al instante, un detalle que casi nadie menciona. Te lo juro, la ciencia no pudo explicar cómo el sol giró como una rueda de fuego. Fue un evento de proporciones sobrenaturales que rompió las leyes de la física. Los niños eran pobres, sin educación. ¿Cómo iban a inventar una profecía que afectaría a naciones enteras durante el siguiente siglo? La Iglesia analizó cada palabra durante décadas. Confirmaron su autenticidad, porque el mensaje no buscaba fama, buscaba la conversión del corazón. La visión del infierno que les mostró la Virgen fue aterradora. Imagínate ser un niño y ver un mar de fuego con almas sufrientes. Eso los cambió para siempre. Ella se convirtió en una monja de clausura. La fama no le interesaba, solo su misión de entregar el mensaje al Papa.
La conversión de Rusia era el núcleo. Muchos olvidan que esto ocurrió justo antes de la Revolución Rusa. La historia no fue casualidad. Los papas han temido este documento, no por miedo al mensaje en sí, sino por la responsabilidad de darlo a conocer a un mundo incrédulo. El tiempo se agota. La gente busca respuestas en la tecnología, cuando la respuesta fue entregada hace más de un siglo en un pueblo olvidado de Portugal. Millones siguen visitando Fátima. La verdad sigue viva, ardiendo en el alma de los fieles que aún creen en la intervención divina. Esto es lo que me perturba. ¿Y si el mensaje aún no se ha cumplido del todo? Si Fátima es el aviso, ¿qué sigue? La fe es una decisión diaria. El secreto no era el fin, era una invitación a cambiar tu camino. ¿Estás listo para aceptar la verdad que te fue revelada hoy? Suscríbete para mantener la llama encendida. Lucía no estaba inventando nada. La verdad es que ella solo plasmaba en papel el peso infinito de una visión que la perseguía desde niña. El tercer secreto, guardado bajo llave por décadas. ¿Qué pasaría si te dijera que el miedo de los hombres evitó que se publicara antes? Espera, porque aquí viene lo más loco. Los teólogos que lo leyeron por primera vez temblaron. No era solo una advertencia, era un espejo de nuestra propia decadencia. Una ciudad a medio destruir. Esto es lo que más me perturba, la falta de esperanza en aquellos que olvidan a Dios. El obispo vestido de blanco. Muchos dicen que es el pontífice. ¿Tú qué habrías hecho al ver algo así en una visión? Te lo juro, la descripción original es mucho más cruda de lo que nos contaron en la escuela. Los mártires no morían en paz. Pero entonces aparece la luz, porque aunque el hombre busque su destrucción, la gracia siempre encuentra un camino. Juan Pablo II sabía exactamente qué significaba esto. Fue él quien sintió la bala en su cuerpo y recordó la visión de Fátima. Un solo disparo pudo haber cambiado el destino de toda una era. No me lo vas a creer, pero la bala está ahora engarzada en la corona de la Virgen. Ella siempre estuvo ahí, protegiendo lo que los hombres se empeñan en romper. ¿Todavía dudas de su intervención? Mira este detalle. Lucía escribió con una urgencia que no se puede fingir. La tinta parece quemar el pergamino. Miles de personas sintieron lo mismo aquel día. No fue una alucinación colectiva, fue un impacto en la realidad misma. El sol danzó. Literalmente se movió en el cielo. Si estuvieras ahí, ¿te habrías arrodillado por fe o por puro terror? Hubo incrédulos que llegaron a burlarse. Terminaron pidiendo perdón de rodillas en el barro. 3 niños, sin educación, sin prestigio, eligieron a los más pequeños para dar el mensaje más grande de la historia. Es la herramienta que ella nos dio, el rosario, la cadena que une el cielo con nuestra miseria humana. Esto no es una historia de hace 100 años, es una advertencia que sigue resonando hoy, en tu propia vida. La pregunta es, ¿vas a esperar a que el mundo colapse para empezar a rezar? La paz empieza en tu corazón. Lucía no quería escribirlo, pero la obediencia es la llave del cielo. Estaba ahí, el tercer secreto, encerrado en un sobre sellado con cera roja. El Vaticano lo guardó bajo llave durante décadas. ¿Por qué el miedo a revelar lo que una niña vio? La verdad es que me inquieta el silencio de los años 60. Espera, porque esto se pone peor. Lucía no vio solo al Papa. Vio un obispo vestido de blanco cayendo como muerto bajo el fuego de las armas.
70.000 personas lo vieron en Covadairia. El sol bailó. No fue una alucinación colectiva. Fue un milagro físico que secó la ropa de todos instantáneamente. Mira, esto es algo que pocos saben. El infierno que la Virgen les mostró no era una metáfora. Era una realidad absoluta y aterradora. ¿Tú qué habrías hecho al ver el destino de naciones enteras? ¿Habrías guardado el secreto o gritado a los cuatro vientos? La conversión de Rusia fue el punto central. Mientras el mundo se desmoronaba en guerras mundiales, el cielo pedía algo mucho más sencillo. Rezar el rosario. Así de simple, así de difícil para un mundo moderno que ya no cree en lo invisible. Te lo juro, es la herramienta más poderosa. Los niños cambiaron para siempre. Francisco prefería quedarse solo ante el sagrario, consolando a un Dios que él sentía profundamente triste. Jacinta murió sola, sin sus padres, ofreciendo cada segundo de dolor por la conversión de los pecadores. Es una entrega que me parte el alma. Pero la historia no terminó en 1917. Cada noche, miles siguen buscando respuestas en el mismo suelo donde ella se apareció. Y si te dijera que el atentado de 1981 contra Juan Pablo II estaba ligado a esta profecía, la bala fue desviada por una mano materna. La misma bala que debía matarlo, hoy descansa incrustada en la corona de la Virgen. Esto no es coincidencia, es providencia pura. Lucía vivió hasta los 97 años. Guardó los secretos hasta que el cielo permitió revelarlos. Ella vio lo que nosotros apenas intuimos. No me lo vas a creer, pero ella advirtió que el hombre, en su soberbia, intentaría construir su propio paraíso, olvidándose del original. ¿Qué queda entonces para nosotros? La fidelidad. En tiempos donde la fe es un accesorio, mantenerla es un acto de rebeldía heroica. Mira el mundo hoy. ¿No te parece que el mensaje de Fátima es más urgente ahora que hace 100 años? El reloj sigue avanzando. No dejes que tu fe se enfríe. La devoción es tu armadura. Suscríbete y mantente firme en la verdad, porque la historia apenas comienza.